Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá en nombre mío y del resto del equipo. Muchísimas gracias. El reconocimiento es realmente importante, no solamente para nosotros, sino para todo el equipo y lo que es la ciencia. Perdón, si tengo que hablar en el micrófono, no. Ahí va. Gracias, senadora. Gracias. Me han hecho muchas más notas de las que me habían hecho en toda mi vida antes y las que me van a hacer en el futuro, pero bueno, no estoy acostumbrado. Así que realmente estamos muy, muy contentos. Y bueno, un poco la tarea nuestra es tratar de comunicar lo que hacemos. Y en ese sentido hemos logrado un éxito que nos ha sorprendido enormemente. Y fue muy, muy bueno. Y un poco por eso estamos acá, porque hemos mostrado lo que hacemos nosotros. Al menos la parte más divertida, que es el trabajo de campo. Pero lo que hacemos nosotros, en algún sentido, es lo mismo que hacen el resto de los investigadores, que es trabajar todo lo que se puede con las condiciones que hay, pero todo el mundo, la parte de los investigadores, becarios, técnicos, personal administrativo, todo CONICET está siempre dando todo lo que se puede para seguir avanzando en el conocimiento de este país que tenemos, que es un país muy amplio, es muy lindo, está lleno de recursos y cada uno aporta desde su lugar. Y en particular nosotros nos toca aportar desde la biología marina. La mayor parte de los que estamos acá somos taxónomos, o sea, nos dedicamos a la identificación de especies y la descripción de nuevas especies. Y si bien eso puede sonar un poco como abstracto, básicamente lo que aportamos es al conocimiento de la diversidad. Y después, entre más datos tenemos sobre la diversidad, mejores decisiones se pueden tomar sobre, por ejemplo, el uso del hábitat, o sea, el uso de los espacios, zonas a proteger o cualquier actividad humana que haya que realizar. Así que acá preparé una pequeña presentación a modo de resumen de qué es lo que se hizo en esta campaña. Entonces, y una de las grandes cosas que sacamos con la campaña es que finalmente tenemos imágenes lindas del mar argentino para mostrar, porque nosotros hicimos, con el apoyo de CONICET, en 2012 y 2013, 3 campañas oceanográficas similares a estas en cuanto que estuvimos trabajando en la misma zona y recolectamos parte de la misma fauna, pero no teníamos acceso a cámaras. Entonces, eso es un cambio enorme y yo espero que estas imágenes que tenemos nosotros ahora y que están disponibles en YouTube, y vamos a generar imágenes para distintos objetivos, puedan ser utilizadas después en los colegios, me imagino yo, y en las universidades, y cuando podamos estudiar, podemos usar nuestros propios ejemplos. Entonces, en lugar de referir a fauna de otras partes del mundo, poder referir a fauna local, que al menos creo que es mucho más divertido. Entonces, el nombre para nosotros de la campaña es simplemente Talud Continental 4, precisamente porque es continuación de las campañas Talud Continental 1, 2 y 3, que habíamos hecho en los años 2012 y 2013 con el buque ARA Puerto Deseado, que es propiedad del CONICET, que bueno, es un buque viejo que ahora ya no está en servicio, pero en ese momento las campañas las organizó y las financió directamente CONICET. Y obviamente los investigadores también teníamos algunos subsidios locales e internacionales para financiar el resto del trabajo. Solo para recordarles que me toca a mí hablar, porque soy el que quedó como jefe científico de la expedición y de la propuesta, pero hubo 25 personas arriba del barco, ¿sí? Incluyendo un científico y artista. ¿Ahí se ve el mouse? Bueno, no se ve, pero el que estaba en la última fila está Pablo Penchazade, que es el jefe de muchos de nosotros y que es el científico y artista, así que estuvo en la campaña, afortunadamente, y fue mi director, así que siempre muy agradecido, y es el que inició un poco el trabajo en aguas profundas, eligiendo la zona en estos años 2012, cuando estaban planeando junto con el doctor Mariano Martínez. Y además, estas personas fueron las que pudimos subir al buque, pero nosotros formamos parte de un grupo informal hasta ahora, que se llama GEMPA, que es el Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentina, que hay más de 30 personas, investigadores en sentido amplio, sin hacer diferencia entre investigadores, becarios y técnicos y estudiantes. O sea, hay un montón de gente en el país, distribuidos en distintas provincias, en distintos institutos y universidades, que están trabajando en el estudio del mar profundo. Y acá me refiero solamente a la parte biológica, porque hay oceanógrafos obviamente trabajando, gente de geología. Este es un grupo puramente biológico. Entonces, lo que yo les voy a mostrar y contar, de nuevo, a mí me toca dar la cara, pero por favor recuerden que es un trabajo de equipo y que por una cuestión circunstancial me tocó a mí estar acá. Y por ejemplo, en la campaña del 2012 yo recién me había doctorado, entonces yo participé
estoy como buscando las anémonas, que es el grupo en el que yo trabajo y el que más me gusta. Y el doctor Guido Pastorino, que está acá presente, fue el jefe científico de la campaña y ahora, 13 años después, me toca a mí ser el jefe científico y él está acá. Así que, nada, es estas cosas de la vida que uno va creciendo y vamos creciendo todos. Entonces, nada, es muy lindo ver esto y compartir con otra gente que compartí la campaña y con estudiantes que ahora están a cargo mío por compartir estas experiencias. A nivel personal, obviamente, fue muy, muy reconfortante. Y obviamente, yo soy investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que está en Parque Centenario. El que no lo conozca, los invito a recorrerlo. Está muy, muy bonito. Y, de nuevo, había mucha gente, o sea, los investigadores están repartidos en muchos institutos a lo largo del país. Entonces hay gente que está en el CADIC, en Tierra del Fuego, hay gente en Córdoba, está el MAC, está el Biomar en el CEMPAT. No me da la vista, perdón. Hay gente de la UBA, gente del IMIC en Mar del Plata, gente del Museo de la Plata. También tenemos gente de Prefectura en la campaña y del Servicio de Hidrografía Naval, que también es de CONICET, que está ahí Graciela Bozano, que es nuestra geóloga. Está de aquel lado, la había perdido. Y también una mención particular a la Fundación Azara y a Cordap, que fueron las mayores fuentes de financiamiento que tuvimos más allá del barco para poder realizar esta campaña. El tema monetario siempre es súper importante. Después les voy a hacer algunos comentarios al respecto. Y también un agradecimiento al Proyecto SUB, que es una fundación sin fines de lucro, pero que ayudó a coordinar algunas movidas educativas muy importantes y que también fue un objetivo no planeado originalmente, pero con el que estamos muy, muy contentos. Entonces, contando un poco la historia, Schmidt Ocean Institute es un instituto, en principio una fundación filantrópica, que tiene un buque, probablemente uno de los mejores buques de investigación para trabajar en estas cuestiones en aguas profundas a nivel mundial, y lo pone a disposición de la comunidad científica a través de un sistema de seleccionar áreas para trabajar. Este es el cronograma que tienen hasta 2033, y las personas de todo el mundo pueden proponer para trabajar en las distintas regiones. Nosotros, desde el 2013 que terminamos la última campaña, estamos tratando de conseguir otra vez tiempo de barco. El tiempo de barco es muy difícil de conseguir porque los buques que tienen capacidad para trabajar en aguas profundas son pocos y la comunidad de ciencias del mar en Argentina desafortunadamente es grande. Entonces, nada, hay un cuello de botella en ese sentido. Entonces, no habíamos podido conseguir y en 2023, no recuerdo ya cómo nos enteramos que estaban aceptando propuestas para investigación. Entonces, nos juntamos todos estos investigadores que habíamos estado trabajando en el Cañón Mar del Plata y decidimos presentar una propuesta. Y solo para que vean que siempre hacemos las cosas con tiempo, el 31 de diciembre a las 9 de la noche de 2023 envié la propuesta final. ¿Sí? Seguramente fue justo antes de comer, pero habíamos empezado un par de meses antes a trabajar en la propuesta. Y, de nuevo, no me da la vista, que tengo chiquitito, pero esto debe haber sido en agosto del 2024, es que tenemos la confirmación de que podíamos trabajar con el buque, que nos daban los 20 días de trabajo que habíamos pedido, y la campaña se realiza el 23 de julio. Con lo cual, hay prácticamente 2 años de tiempo entre que tomamos la decisión de presentar la propuesta hasta que efectivamente podemos subir al barco. Entonces, para que tengan una idea, que los tiempos en ciencia muchas veces son muy largos y la planificación es larga. Entonces, es fundamental la estabilidad. Nosotros siempre estamos pensando a largo plazo. Para que tengan una idea, un doctorado toma 5 años. El proceso para presentarse una beca se hace 1 año antes. Entonces, si uno quiere hacer un doctorado, 6 o 7 años antes de tener el título de doctor, ya está pensando qué es lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros siempre estamos pensando a largo plazo, especialmente yo. Es muy divertido hacer planes, después uno hace lo que puede. Pero bueno, a veces salen, este fue un caso bastante exitoso en ese sentido. Los objetivos de la expedición fueron básicamente estudiar la diversidad y la distribución de los invertebrados marinos y los peces en la zona del Cañón Submarino Mar del Plata, porque mayormente somos taxónomos, entonces eso es lo que más nos gusta hacer. Y además son datos relevantes, como les decía al principio, para saber dónde están los distintos organismos y entonces poder detectar dónde hay zonas con organismos particularmente relevantes, ya sean porque son raros, porque tienen alguna característica particular, ellos o el ambiente, y son zonas tal vez posibles de protección. O sea, tal vez todo es importante, pero hay zonas que pueden ser más importantes que otras. Y para detectar esas zonas es necesario estudiar. Y afortunadamente, o desgraciadamente al mismo tiempo, el mar argentino es enorme.
la zona económica exclusiva argentina, y especialmente sobre el fondo, es muy, muy grande. Entonces, lo que sabemos sobre cosas tan básicas como cuáles son las especies que hay y dónde se encuentran, tenemos muy, muy pocos datos. Entonces, nosotros estamos tratando de aportar en ese sentido a, bueno, dónde están los animales que hay y cuáles son. Y además tenemos otros objetivos, como evaluar la presencia de microplásticos, basura macroscópica, digamos. Seguramente vieron en las filmaciones, se vieron algunos restos de basura. Por suerte no era muy abundante y probablemente no es basura que llegue de la costa de Argentina, sino más probablemente había barcos trabajando en la zona y se cayó algo por la borda. Eso puede ocurrir. Y también estamos estudiando, ese es el trabajo de Graciela, el sedimento, tipo de sedimento, la granulometría, ciclos del carbono y algunas cuestiones de la química del agua. O sea, son objetivos secundarios, pero no menos importantes. Este es el buque con el que estuvimos trabajando, que es, de nuevo, es uno de los mejores buques. Tiene unas tecnologías muy buenas, pero, por ejemplo, el Austral, que es el buque que tiene actualmente el CONICET, está también muy bien y tiene también tiene sondas muy parecidas. O sea, tenemos capacidades, no son iguales, pero tenemos buenas capacidades iguales para trabajar. Lo que no tenemos y que sí hizo una gran diferencia es esto que se llama un ROV, que es un vehículo operado remotamente, que es lo que nos permitió filmar y transmitir los videos que ustedes estuvieron viendo. Y además que las cámaras son impresionantes, y además que tenía 2 bracitos que son los manipuladores. Entonces podíamos recolectar muestras de una manera con un impacto muy, muy bajo. Y cada una de las muestras que ustedes vieron que nosotros recolectábamos está elegida particularmente con un objetivo científico. Las primeras campañas las habíamos hecho con redes de pesca, y eso es muy eficiente para recolectar material, pero uno recolecta a ciegas y entonces tampoco tiene idea de cómo son los ambientes. Y también utilizamos otro equipo que es un lander, que esto se dejaba en el fondo, y había distintos tipos de equipos para tratar de tomar muestras de otro tipo de ejemplares. Entonces, básicamente, teníamos 20 días de trabajo con el barco y se trató de hacer la mayor cantidad de cosas posibles porque el tiempo de barco es muy caro, es muy difícil de obtener. Entonces, uno trata de hacer todo lo que se puede. Entonces, por eso habrán escuchado que nosotros estamos separados en 2 grupos de 12 horas. Entonces, la idea era 12 horas trabajar, 12 horas descansar. La realidad es que casi nadie descansó porque estuvieron todo el tiempo trabajando. Había un momento donde se trabajaba más y uno donde descansaban un poco, pero todo el mundo estuvo trabajando a todo lo que se podía, de nuevo, para maximizar el tiempo del barco. La zona del trabajo es esto que tenemos, bueno, yo señalo acá como si vieran, perdón, sí. Pero bueno, ahí se ve la silueta de la provincia de Buenos Aires, a la altura de la ciudad de Mar del Plata. Está el cañón, está bien, gracias. Está el cañón homónimo, que es el cañón submarino Mar del Plata. Argentina tiene a lo largo del talud continental varios sistemas de cañones, y este es el que está más al norte. Y es el que nos queda más cerca. Una particularidad que tiene la plataforma continental argentina es que es muy ancha. O sea, llegar a 200 metros de profundidad, que es donde uno hablaría de aguas profundas, acá en esta zona frente a Buenos Aires son 300 kilómetros y frente a Patagonia, excelente, muchísimas gracias, pueden ser más de 800 kilómetros. Y eso a su vez significa que tengo que ir hasta allá y llegar a 300 kilómetros de la costa con un buque suele tomar 1 día y medio. Y te recuerdo que yo les dije que el día de buque es caro y tenemos poco tiempo. Entonces, un poco más del 10% del tiempo solamente se gastó en ir y volver. Entonces, uno está tratando de maximizar. Y acá fue uno de los grandes aciertos, en mi opinión, de Pablo Penchazada y Mariano Martínez cuando eligieron la zona de trabajo, es que los cañones submarinos a nivel mundial se conocen como zonas de alta biodiversidad. Entonces, si uno tiene muy poca información sobre la diversidad de una zona, si hay zonas donde pueden estar concentrando biodiversidad y es difícil obtener el tiempo para ir a trabajar, son los mejores lugares. Entonces, y eso tiene que ver con que el hábitat, al ser heterogéneo, hay más lugares donde distintas especies se pueden desarrollar. Entonces, después vamos a ver algunas imágenes. Los cañones submarinos suelen ser zonas de alta diversidad. El cañón Mar del Plata pareciera no ser una excepción, es un lugar de una altísima diversidad, pero la realidad es que tenemos muy pocos datos del resto de los otros sistemas de cañones y de la Argentina. Entonces yo podría decir, es el lugar más diverso y es poco probable que alguien me pueda decir que no porque no tenemos datos para comparar. Entonces nosotros tenemos un plan para seguir trabajando y seguir estudiando los cañones submarinos a lo largo del talud continental. Y nuestro plan original incluía un montón de estaciones de muestreo, incluyendo también redes de pesca, pero rápidamente, eso tenía que ver con que no habíamos trabajado nunca con un ROV, pero rápidamente nos dimos cuenta que no tenía mucho sentido utilizar redes de pesca teniendo acceso al ROV. Entonces hicimos un menor número de
de estaciones globales, pero estudiamos cada lugar con las imágenes con una definición muy, muy alta. Y además que hicimos, estudiamos la batimetría del lugar, hicimos unas representaciones tridimensionales. Entonces la zona del cañón, acá tenemos la batimetría en tres dimensiones con algunas estaciones. Entonces, antes de ir a un lugar, esto se puede hacer tranquilamente con el buque austral, por ejemplo, ¿no? Muestreamos con unas sondas particulares el fondo marino, generamos estas reconstrucciones 3D y entonces podíamos decidir exactamente cómo hacer las inmersiones. Y este es solo para que vean un ejemplo. El cañón es muy heterogéneo, pero estas banderitas blancas, esos puntitos ahí, marcan los caminos que seguíamos con el ROV. Entonces, esto se planeaba, cada estación estaba planeada intencionalmente, entonces empezamos en la zona profunda y íbamos siguiendo una serie de puntos en función de la morfología de las cañones de las paredes del cañón. ¿Sí? Entonces, hacer una estación de este estilo, que acá hay más de 1000 metros de diferencia entre el fondo y la pared, eso eran 20 horas de trabajo. O más porque en cada lugar que uno se paraba a ver, la diversidad era enorme y como tenemos tan pocos datos, todo es nuevo o potencialmente nuevo. Entonces, bueno, eso fue uno de los grandes desafíos de, bueno, hay que llegar arriba, pero también hay que juntar los ejemplares. Entonces, si vieron las filmaciones, estas pequeñas tensiones entre, bueno, estamos hace 6 horas en el mismo lugar, tratemos de avanzar un poco porque tenemos solo 20 horas para trabajar acá. Entonces, lo que permitió la combinación de estas sondas de alta resolución y el acceso a un ROV es que uno pudo estudiar, o sea, nosotros pudimos estudiar con una alta precisión la distribución de los organismos. Si uno quisiera ir a ese mismo lugar y mostrar una red, fíjense que acá uno lo que obtendría es el promedio de todo eso que hay ahí. Y en cambio nosotros cuando vimos hay unas diferencias enormes, no solo entre lo que hay en el fondo y en las paredes, sino en distintos lugares de las paredes. Donde hay corrientes, donde no hay corrientes, eso cambia muchísimo. Entonces, la información de precisión es súper importante para poder tomar buenas decisiones. Pues nosotros teníamos una idea de cuál era la diversidad de fauna que había en la zona, pero hubo un montón de cosas que no habíamos visto y de ninguna manera teníamos una idea de cómo estaban realmente distribuidas. Y esto seguramente pasa a lo largo en todos los cañones y a lo largo de otras zonas del mar argentino. Entonces, el esfuerzo que se pone para estudiar es súper importante y si volvemos al mismo cañón, otra vez con un ROV, vamos a seguir encontrando cosas, ¿sí? La diversidad es enorme, entonces uno empieza por las cosas más conspicuas. Entonces, si bien probablemente ya muchos vieron los videos y vieron un montón de imágenes, solamente les voy a mostrar algunas cuestiones particulares. Esto es posiblemente una cuestión muy particular a nivel mundial, que es un campo, nosotros decimos un campo de remolachas, porque eso es un grupo, son los octocorales, y estamos averiguando, pero por ahora no hay muchos registros, si es que hay otro, de estos campos de cientos de metros, que lo único que hay prácticamente es esta especie. Es un fondo blando y está solamente esa especie. Es una cuestión bastante particular y no sabemos por qué. Con los datos que estuvimos obteniendo, es posible después, tenemos la posición, latitud, longitud y profundidad, y también tenemos algunos datos oceanográficos asociados, como la concentración de oxígeno, la temperatura y la salinidad, y después es posible, mediante programas modelado estadístico, tratar de ver en qué otras áreas podría estar ocurriendo lo mismo. Entonces, como al principio es difícil ver todo, uno puede como a priori empezar a modelar y tratar de ver, bueno, estas especies pueden ser más importantes, ¿dónde estarían? Entonces uno puede, si vamos a hacer otra expedición, por ejemplo, bueno, tener una idea de, acá potencialmente están estas especies y si me interesa verlas, antes que ir a cualquier lugar, uno puede ir a esos lugares. Entonces estamos trabajando mucho en este tipo de modelados. Y acá pueden ver la diferencia con una pared vertical, que acá es fondo duro y cambia completamente, ¿sí? Estos son corales, acá hay un montón de especies de corales distintas, ¿sí? Más que desde el punto de vista científico, esto es todo alucinante para nosotros. Estamos trabajando ahí, ya habíamos trabajado en la zona, teníamos un colega de Estados Unidos, colombiano, trabajando en Estados Unidos, experto en corales, y era, no sé qué es eso. O sea, todo el tiempo hay cosas nuevas que tenemos que estar viendo. Pero visualmente también realmente fue una cosa increíble. La variedad de formas y colores realmente creo que nos sorprendió a todos. Y acá hay otro grupo de fauna, pero acá hay 10 especies distintas entre corales. Esto que está en el medio es un coral morfario, ¿sí? Y además son súper elegantes. Es como una anémona de mar. Perdón, yo trato de no usar muchos nombres. Mi jefe me reta cuando uso nombres científicos innecesariamente. Pero les juro que estoy usando la menor jerga posible. Todos esos colores distintos probablemente son especies distintas, ¿sí? Entonces, la diversidad en pequeñas áreas era realmente muy, muy grande. Y una cosa muy importante que encontramos
yo estaba buscando hace mucho tiempo este coral. Se llama Batelia cándida, no importa mucho el nombre, pero lo que sí importa es que es un coral que forma arrecifes en aguas profundas y ahora tenemos confirmación de esto. Había datos indirectos, pero ahora pudimos ver que esta especie está formando arrecifes de aguas profundas y los arrecifes son importantes. Los arrecifes son estas grandes acumulaciones de carbonato de calcio. En la zona tropical probablemente los han visto porque son lugares turísticos lindos para ir a bucear el que puede. Y eso está lleno de peces y de vida. Bueno, en aguas profundas también hay algunas especies que pueden hacer esto y potencialmente ecológicamente sean muy importantes, porque pueden ser refugio y zonas de alimentación o reproducción para otras especies, tal vez incluyendo especies comerciales. Entonces, saber dónde están estos arrecifes es muy importante, porque eso puede tener un impacto, obviamente, biológico, pero también económico. Entonces, súper importante saber esta especie en particular, por ejemplo, cómo se distribuye. Y otras imágenes que hemos tenido, solo para que vean un poco de diversidad, esto que está acá. Esto es un bivalvo, ¿sí? Acá hay unos cirripedios, parece que tuvieran unos ojitos, o sea, encima la gente hacía unas comparaciones con las cosas que les parecían que eran muy, muy lindas, pero los colores son impactantes. Acá hay una langosta que vimos, que es medio extraño, que vivían como en comunidades, ¿no? Había como pequeñas cuevas llenas de langostas con juveniles y adultos, eso fue una cosa muy extraña. Estos pulpos que encontramos en la columna de agua también son increíbles, ¿sí? Eso es desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista cultural, o sea, estético, es una cuestión súper increíble. Y esto es una anémona de mar súper loca, que está plegada, parece las Venus atrapamoscas, las plantas carnívoras. Entonces toman el nombre de ahí, le dicen flytrap por el nombre en inglés. Pero bueno, también, habíamos recolectado ejemplares, pero no se había visto vivo. Entonces, después uno tiene que hacer la correlación entre los ejemplares vivos y cuando están fijados, que eso cambia significativamente. Y ahora los voy a dejar con dos especies que fueron como el éxito de la campaña. Una es la famosa batata. Esos nombres los fue poniendo la gente en el chat. Por suerte hubo mucha interacción con la gente y no sé por qué le pusieron batata. Es un pepino de mar, que es el grupo de trabajo con el que trabaja. Sí, ¿no? Bueno. Es un pepino realmente grande y súper abundantes. Había unas zonas que había unos campos de pepinos increíbles, muchas especies, y realmente la mascota, sí, la mascota no oficial de la campaña terminó siendo la estrella, que fue una cosa increíble. O sea, realmente parece a Patricio Estrella de la serie Bob Esponja, una cosa de locos. Y la gente, estas pequeñas cuestiones, desde el punto de vista científico, no es una especie muy relevante en cuanto a que era una especie conocida. Y bueno, es una especie que está ahí, está bueno el dato. Pero científicamente no tenía un valor superlativo. Pero desde el punto de vista de la comunicación fue una especie súper importante porque a la gente le encantó. Y entonces nosotros volvimos de la campaña y yo puedo comprar merchandising de mi propia campaña, claro. Estrellas hechas en 3D, remeras, álbum de figuritas. O sea, hubo un impacto ahí cultural acotado, pero seguramente que estas cosas llegaron a la gente y es otra forma, ¿no?, de despertar la curiosidad en el público. Y entonces, volviendo a los objetivos científicos de la campaña, esto es lo que yo les comentaba y fue un éxito, porque pudimos estudiar la diversidad y la distribución con un nivel de detalle que no habíamos podido antes. Pudimos evaluar la presencia de microplásticos, tenemos muestras en sedimento y muestras de agua. Eso hay que estudiarlo en el laboratorio, pero por ejemplo para la basura submarina encontramos que había basura, no mucha por suerte, pero tenemos más de 10 eventos de basura que había en el fondo de cañón. También tuvimos todas las muestras que necesitábamos para estudiar el sedimento, tomamos muestras para el ciclo del carbón y para la química del agua. Entonces todo lo que nos habíamos planteado hacer, lo pudimos hacer, lo cual no es poco, porque todo esto requiere un montón de tiempo, esfuerzo y dinero, y justo, pero llegamos a cubrir lo que necesitamos. Y ahora sigue la parte posterior, que es el trabajo en laboratorio, para el cual todavía estamos a búsqueda de fondos para poder continuar con todos estos trabajos. Pero al menos todas las muestras ya las pudimos recolectar y las tenemos en el laboratorio. Y hubo una parte muy importante de comunicación. Esto que les voy a contar ahora no se vio. Hay unas actividades que hacen la gente del barco, que se llama Ship to Shore, o sea, del barco a la costa, donde tuvimos 19 conexiones entre gente del barco, que ahí estaba Martín Broger y Gregorio Vigatti mayormente encargados, donde un investigador, que eran ellos dos mayormente, desde el barco, se conectaba con escuelas. Acá se pueden ver, en los colegios se reunían, esto se pactó previamente, y entonces hacía una recorrida por el barco, entonces los chicos tenían un contacto directo con los investigadores mientras estábamos trabajando.
Entonces iban, veían qué es lo que estábamos haciendo, les mostraban partes y veían el tras bambalinas de la expedición. Entonces los chicos quedaron muy, muy contentos con esto y también logramos a través de unos subsidios pequeños que daba Schmidt Ocean Institute llevar equipamiento a 6 escuelas que no tenían. Entonces pudimos ayudar a escuelas de Playas Doradas, Puerto Iguazú, del Barrio 31, Villa Adelina, San Andrés de Giles, Villa Urquiza, y todo eso lo pudimos hacer gracias al apoyo de la Fundación Proyecto Sub. Entonces también estamos muy contentos que pudimos hacer que algunas escuelas fueron pequeñas cosas, alguna computadora, alguna cuestión que necesitaban, pero algunas escuelas pudieron aprovechar no solamente las conexiones, sino también mejorar algo de su conectividad o del equipo que necesitaban. Entonces se llevan algo más que el conocimiento, les quedan algo de equipamiento para poder seguir trabajando. Bueno, acá se ven a los chicos. ¿Sí? Este era el tipo de... Juntaban los colegios, decidían y juntaban distintos grados y había una preparación previa, entonces había un ida y vuelta con los investigadores que fue muy, muy divertido y la verdad que la gente estaba muy, muy contenta. Y ahora vamos al fenómeno de YouTube, que es un poco por lo que estamos acá. Pues nosotros ya hicimos este tipo de expediciones, pero no se pudieron transmitir. Entonces, haber podido transmitir en vivo, y eso lo hace el barco siempre. En todas las veces que baja el ROV, en todas las campañas que ha realizado el Falcor, que es el nombre del barco, todo eso se transmitió por internet a través de YouTube. Entonces lo que ustedes veían era lo mismo que veíamos nosotros al mismo tiempo. Entonces en algún punto el descubrimiento era mutuo, ¿no? Porque todos estamos descubriendo las cosas al mismo tiempo. Más o menos el delay de la señal que tenía que ir a un satélite y volver a las casas de ustedes, ¿no? Pero básicamente veíamos todos al mismo momento. Y nosotros somos gente competitiva y nos gusta ganar. Entonces habíamos averiguado cuál era el récord que tenían las filmaciones del Falcor en YouTube en vivo en un momento. Y el récord que tenían eran de aproximadamente 800 y algo de personas. Dijimos, bueno, podemos tener más de 800 amigos y familiares conectados al mismo tiempo, ese era el plan. Nuestro objetivo era llegar a 1000 personas conectadas. Eso hubiera sido un éxito absoluto para nosotros. Y les podemos decir a la gente del SOI, bueno, tenemos el récord. A medida que fueron pasando los días, el número máximo de personas en simultáneo conectados fueron más de 92.000 personas. Los videos que quedan luego, todos estos videos están disponibles en YouTube para que la gente los pueda seguir viendo y cualquier persona que tenga interés. En promedio, los videos de todas las campañas anteriores tienen 4.000 visualizaciones. El promedio de los nuestros son 500.000. Y la totalidad de las visualizaciones de los videos de nuestra campaña son más de 17 millones de veces. Entonces, esto saltó de escala incluso para las expectativas del Schmidt Ocean Institute. Y siempre me preguntan, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se hizo distinto? La verdad que no sé. Estamos viendo si conseguimos algunos sociólogos que expliquen un poco. Yo creo que la explicación va por ahí, que nuestra gente es así. Es todo muy pasional y entonces eran nuestros animales, era nuestra estrella. Entonces yo creo que hay un aspecto ahí que influyó. Y también probablemente el equipo de trabajo, que sin estar planificado, estuvieron hablando, muchos son docentes universitarios, entonces están acostumbrados a hablar. Entonces, ya que estábamos ahí mirando, estábamos en una sala del ROV, que es un área chiquitita, teníamos 2 personas dando indicaciones a los pilotos y después teníamos un montón de gente más, 4 o 5, adentro de la sala del ROV, haciendo anotaciones de lo que se veía. Y después había otros 6 o 7 o más afuera también tomando anotaciones. Pero los que estaban adentro iban relatando. Entonces, en función de qué iba apareciendo, cada uno iba hablando un poco de su fauna, de sus bichos y de lo que sabían. Y empezó a haber una interacción con la gente en el chat. A los primeros días era más fácil porque había menos gente, después esto se descontroló, pero también ese ida y vuelta con la gente del interés, yo creo que también ayudó a que tanta gente se enganchara con las filmaciones. Y nos llegaron cosas muy extrañas que en un boliche estaban viendo la filmación, por ejemplo, en una estación de servicio. En algún punto yo creo que la gente lo usaba como ruido blanco cuando iba a dormir, porque eran 3 de la mañana, había 10.000 personas. Nosotros nos queríamos ir a dormir y tenemos gente que no tenía ninguna obligación y estaba ahí mirando. Entonces, eso fue muy loco. Pero probablemente lo que más nos impactó, al menos a mí personalmente y con muchos de los que estuve hablando, es la llegada que esto tuvo en los niños y niñas. Realmente nos llegaron a través de las redes del GEMPA y comentarios de gente conocida un montón de videos y dibujos de niños y niñas con esto dibujando fauna y fauna local, invertebrados marinos y hablando de cosas de corales, anémonas, pepinos, estrella de mar, crinoideo. Son unas cosas, para nosotros es alucinante. Y hubo 2 cosas que a mí me emocionaron profundamente. Uno es un niño, creo que era un niño, que estaba jugando al ROV en una habitación oscura con una linterna
y tenía como una palita, que es la imagen que está acá, y iba relatando, bueno, estamos a 3.000 metros de profundidad y recolectaba cosas. La verdad que para nosotros fue una cuestión increíble. Y también había un niño, creo que era, que puso en el chat que tenía 11 años, que qué tenía que hacer para trabajar de esto. Y para nosotros fue una cosa, la verdad que fue una cuestión increíble. Independientemente que se hayan despertado o no vocaciones científicas, al menos despertar la curiosidad en la gente es súper importante porque eso es lo que nos mantiene activos y pensantes el resto de nuestras vidas. Entonces, haber llegado a los niños de esa manera, para nosotros es increíble. Y bueno, esperemos que esto dure y parte de lo que queremos hacer es contenido educativo para que quede en los colegios y que cuando se estudia diversidad, los chicos puedan estudiar con la fauna que tenemos nosotros y que entonces que esta sea una forma de perdurar en el tiempo. Entonces yo creo que hemos tenido una pequeña mella cultural, al menos mientras dure esto, yo creo que un efecto hemos tenido. Entonces eso también no estaba planeado, es parte de lo que queremos hacer porque a un punto los científicos estamos separados, o parecía que estamos separados del resto de la gente, pero somos trabajadores como todos los demás, solo que nuestro trabajo tiene algunas particularidades. Y entonces es muy difícil mostrar lo que estamos haciendo al resto de la gente. Y esto era una oportunidad única, porque si ponemos una cámara de 10 horas mientras estoy en la lupa, y no creo que me va a mirar ni mi esposa, o sea, la verdad que no es muy entretenido. Pero poder mostrar la fauna, eso sí es más divertido, especialmente la fauna que nos tocó mostrar. Entonces, por eso fue sorprendente. Queríamos mostrar y creíamos que íbamos a tener una repercusión, pero no a esta escala, obviamente. Y ya para ir terminando y no los aburro más, siempre me gusta recalcar que la mitad del país, al menos, tengo que hacer algún día la cuenta como corresponde, está sumergido. Entonces, la Argentina no es solamente la parte que vemos acá normalmente, que es, yo recuerdo siempre de la escuela, Argentina para mí era esto, y el mar era el mar argentino. Bueno, al menos la mitad del país está sumergido. Y es una zona enorme y tiene una particularidad que está cubierta por agua. Entonces, si yo a alguien le pregunto dónde están los glaciares, dónde están las selvas, dónde está la estepa, se puede saber porque podemos agarrar imágenes satelitales, podemos agarrar una avioneta, podemos ir en un auto. Bueno, si yo les pregunto acá, ¿dónde están los corales, dónde están los bosques de corales, dónde hay distintos... Yo uso los corales como ejemplares estrella, pero cualquier cosa de la fauna que le queremos preguntar acá, no sabemos. Y no se ve, porque no se puede ver de manera indirecta, no puedo usar un satélite para ver eso. Sí o sí hay que ir y... Imagínense que es medio país del que casi no conocemos nada. Entonces, si bien entendemos que la investigación en aguas profundas y en el mar es costosa, porque obviamente ir con una camioneta a la selva es mucho más sencillo, no quiero decir que sea fácil, con respeto a todos los colegas que trabajan ahí, que tienen también sus complejidades, pero para ir a aguas profundas requerimos sí o sí de un buque, ¿sí? Y eso es costoso, pero también uno podría preguntarse cuál es el costo de no conocer todo lo que tenemos. ¿Sí? Y de nuevo, es la mitad del país al menos que tenemos sumergida. Entonces, si yo les preguntaba a ustedes, o a mí mismo, antes de esto, hace unos años, ¿cómo te imaginás el fondo profundo? Y probablemente la gente pensaba, tipo una playa, tal vez, fondo blando, algunos bichitos, y lo que vimos que no es así. Cierto que los cañones submarinos son lugares de alta diversidad, pero claramente los fondos están llenos de vida, ¿sí? Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y para recalcar, en los años 2012 y 2013 hicimos campañas oceanográficas en aguas profundas con el CONICET. Este buque es el Puerto Deseado, que se construyó, tengo entendido, ya en Argentina, para el CONICET. ¿Sí? Estuvo durante muchos años al servicio de la comunidad científica y entre todas las cosas que hizo el Puerto Deseado, hicimos estas 3 campañas al cañón submarino Mar del Plata. En ese momento esa es la zona y cuando tuvimos la oportunidad de volver con el Falcor, podríamos haber elegido otro cañón. Pero teníamos muchísima información en el cañón Mar del Plata porque ya se había invertido un montón de tiempo y dinero en esa zona. Entonces, probablemente, todo lo que se hizo en las campañas previas financiadas por el CONICET es lo que nos permitió ahora poder ganar el tiempo de barco y trabajar en esta zona. O sea, que no aparecemos de un repollo, no es de la nada. Y si no hubiera estado el Puerto Deseado y el apoyo de CONICET en los años anteriores, probablemente no hubiéramos podido venir a ver esto de acá. Entonces, por eso la campaña de Salud Continental 4, porque para nosotros es la continuidad de todo lo que se vino haciendo. Y si bien el barco ahora no fue un barco nacional, el Estado estuvo presente no solamente en nuestra formación, en los lugares de trabajo, en los suelos, en las instituciones que formamos parte del CONICET y del Sistema Científico Nacional. Y en ese momento, para que vean el contraste, trabajamos con esto, esto es una rastra, por ejemplo, es una red, y esto es muy eficiente para recolectar ejemplares, pero no tenemos la diversidad real y no sabemos cómo están.
Entonces, nada, en ese momento sacábamos las cosas y juntábamos. Y si comparamos, probablemente tenemos en la zona del cañón alrededor de 500 especies, es un número así que estoy sacando así medio de la galera, y muchas de las cuales no habíamos visto las veces anteriores, porque también la forma de muestreo con una red en una pared vertical es muy poco eficiente. Entonces, donde había mayor diversidad es donde menos datos teníamos. Entonces, nada, realmente fue muy importante y sería muy importante que nosotros tengamos capacidades propias para poder realizar este tipo de trabajo sin tener que esperar que alguien nos done el tiempo. Así que con esto los dejo. Muchísimas gracias y gracias por el apoyo y gracias por haber estado.